día de hoy vamos a hablar sobre el tema de riñones. Yo soy el doctor Horacio Chacón Martínez. Los riñones son unos órganos muy importantes, ya que son los órganos que nos permiten limpiar la sangre. En pocas palabras, absorben o más bien excretan los desechos de la sangre que se utilizan y adquieren relevancia al momento de que fallan estos órganos, ya que cuando fallan se acumulan las toxinas del cuerpo, ocurre lo que se llama una falla renal aguda e incluso el paciente puede morir o bien puede tener secuelas. Entonces los riñones son unos órganos muy importantes y cuando hablamos del área de nefrología es un mundo. Pero anatómicamente, realmente ese mundo se reduce a anatomía. Es un mundo menos extenso. Para hablar de los riñones anatómicamente debemos describirlos. Los riñones son unos órganos de forma de aluvia. Los riñones son unos órganos que se localizan en el retroperitoneo. Son órganos retroperitoneales. Recordemos que había órganos retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios. Los primarios eran aquellos que se localizaban siempre en la pared abdominal posterior, detrás del peritoneo, que a pesar de las rotaciones durante la embriología nunca cambiaban su posición. Es el ejemplo clásico de un órgano retroperitoneal primario, los riñones. De los secundarios, retroperitoneales secundarios, recuerden que estaba el duodeno, estaba el páncreas, colon ascendente, colon descendente. Muy bien. Los riñones se extienden desde los niveles vertebrales, desde la vértebra T12 a la vértebra L3. Mucho cuidado porque a veces aquí nos confundimos con los niveles costales. El riñón derecho es protegido por atrás por la costilla número 12 y el izquierdo, como es un poco más alto, hay que aclarar eso, las diferencias. El riñón izquierdo es un poco más alto, se relaciona con las costillas 11 y 12. En el caso del derecho, como arriba del derecho hay un órgano voluminoso como es el hígado, ejerce una presión inferior, lo que causa que el derecho sea un poco más bajo y nomás esté protegido por la costilla número 12. Esas son las diferencias en cuanto al tamaño. Y recordemos que el izquierdo también es un poco más largo que el derecho. Muy bien, esto fue de forma general hablar de los riñones. Yo quiero que visualicen esta imagen. De una vez vamos a definir algunas estructuras. El riñón tiene esta coloración y ven cómo el riñón en su capa externa se le adquiere una cápsula que llamaremos cápsula renal de características fibrosas. Cuando quitamos esa cápsula renal encontramos ya los tejidos parenquimatosos del riñón, la corteza renal, la médula renal, etc. Después aquí tenemos otra imagen de los riñones. Observen la diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. El riñón derecho es un poco más bajo, el riñón izquierdo un poco más alto. Observen cómo se relacionan con las estructuras del retroperitoneo. Arriba del riñón derecho tenemos la glándula suprarrenal derecha, arriba del riñón izquierdo la glándula suprarrenal izquierda. Son las famosas glándulas suprarrenales. Tenemos a los famosos vasos. Esta es la vena cava inferior y esta es la aorta con sus diferentes ramas. Entonces el riñón se relaciona más con vasos, sobre todo. Por supuesto, hacia adelante se relacionará con unos órganos que ahorita veremos. Pasamos ahora, vamos a hablar sobre las relaciones que tiene el riñón derecho. La pura relación anatómica, nada más. Como bien les mencioné ahorita, el riñón derecho se relaciona con estructuras intraperitoneales y retroperitoneales. El riñón, recuerden, es lo más posterior. Dentro de las estructuras que están retroperitoneales, el riñón es de las más posteriores.
Y es por esta razón que se relaciona tanto con intraperitoneales como con estructuras retroperitoneales. En el caso del polo superior, en el polo superior los riñones siempre se relacionan con su glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal. Es decir, aquí se localiza esa glándula en forma de gorrito. Ok. Por debajo de la glándula suprarrenal, y estamos hablando de la superficie anterior, hay que aclararlo. Esta es una vista de la superficie anterior del riñón. El riñón derecho se relaciona, recuerden, con el hígado. Con el hígado. ¿Qué lóbulo del hígado? Lóbulo derecho del hígado. Específicamente el segmento número 7. El segmento número 7 del hígado. Para verle esto de una vista lateral, lo veríamos en la imagen de lado. Otra vez, perdón. Lo veremos en la imagen de lado. Aquí vemos claramente, chequense la relación que existe entre la cara anterior del riñón derecho y el hígado. Vean cómo hay un espacio de peritoneo que está separando esa región. De hecho, esta bolsita tenía un nombre. Esta bolsita, ¿se acuerdan cómo se llama? Lo vimos en la clase de peritoneo. Se llama la bolsa de Morrison. El fondo de saco hepatorrenal. ¿Ya ves por qué se llama hepatorrenal? Porque está entre el hígado y el riñón. Todo esto es cavidad peritoneal. Aquí hay líquido peritoneal. Todo esto es cavidad peritoneal. Ve cómo hay órganos que son intraperitoneales y hay órganos que son retroperitoneales. Aquí se ve, esta imagen está muy padre para entender estas relaciones anatómicas. Muy bien, pasamos ahora, vamos a seguir hablando de las relaciones que tiene el riñón derecho. Pasemos ahora a esta región. Debajo de la relación con el hígado, es decir, esta región, el riñón derecho se relaciona con el duodeno. ¿Recuerdan qué porción en la clase de duodeno, que de seguro ya viste? ¿Recuerdas con qué porción del duodeno se relaciona el riñón derecho? Se relaciona con la segunda porción del duodeno. No se te olvide esto, la porción descendente. La porción descendente era la que tenía mayor cantidad de relaciones. Es decir, si yo dibujo el duodeno aquí, estaría más o menos la porción descendente, así. Y luego sería la porción la inferior, así. Entonces se relaciona sobre todo con esta región, la segunda porción. Aquí mismo nos podemos acordar de que por delante de la segunda porción del duodeno, ¿quién pasaba? ¿Qué estructura anatómica se localiza por delante de la segunda porción del duodeno? ¿Cuál es la estructura que pasa por delante de la segunda porción del duodeno? Recuerda que aquí teníamos una estructura que pasa así. ¿Se acuerdan cuál era? Tenía estas aculaciones. Esa estructura era el colon transverso. Entonces, esta región es para el colon transverso. Pero acuérdate que el colon transverso es un órgano intraperitoneal. Es un órgano intraperitoneal, por dentro del peritoneo. Entonces, se va a relacionar con la parte del polo inferior del riñón derecho. Muy bien. También de este lado, aquí había estructuras intraperitoneales. Aquí se relaciona, por ejemplo, con el yeyuno. Bueno, en general con el intestino delgado. Intestino delgado. Muy bien. Y esas son las relaciones que tiene el riñón derecho. Las vamos a repetir. Arriba se relaciona con la glándula suprarrenal, que aquí de hecho en la imagen, aquí la vemos. Arriba se relaciona con la glándula suprarrenal derecha. Abajo de la glándula suprarrenal, en la cara anterior, extremo superior del riñón derecho, se relaciona con el segmento número 7 del hígado, o el lóbulo hepático derecho del hígado. Recuerden que el lóbulo hepático derecho tiene 4 segmentos. Los últimos 4, recuerden, 5, 6, 7, 8. El lóbulo hepático izquierdo tiene otros 3, que son el 2, 3 y 4. Y el segmento número 1 era el lóbulo caudal. Muy bien. Esas son las relaciones que tiene el riñón derecho. Pasemos ahora a hablar sobre el riñón izquierdo.
El riñón izquierdo también tiene sus relaciones de relevancia. Igual, en el polo superior encontramos a la glándula suprarrenal izquierda, a la glándula suprarrenal izquierda, debajo de la glándula suprarrenal encontramos estos órganos intraperitoneales. ¿Qué estructuras se relacionan con el riñón izquierdo en la cara anterior, extremo superior, pero que son intraperitoneales? Vamos a encontrar al estómago y al vaso. El estómago y el vaso son dos órganos intraperitoneales del lado izquierdo, entonces van a estar por delante del riñón izquierdo. ¿Sale? Después, abajo, en la región por debajo del estómago y el vaso, esta pequeña región retroperitoneal, es una relación que tiene el riñón izquierdo con el páncreas. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, secundario. Entonces, como el páncreas se relaciona con esa parte del riñón, debemos tenerlo en cuenta ahí abajito. Esta región retroperitoneal se relaciona con una parte del colon, específicamente el colon descendente. Y abajo, esta zona intraperitoneal corresponde a las estructuras también del intestino delgado. El intestino delgado. Recuerda que la mayor parte del intestino delgado es intraperitoneal con la excepción del duodeno, pero prácticamente lo que es yeyuno e ilion se relaciona con este lado del riñón, sobre todo el yeyuno, el ilion más del lado derecho. Y bueno, con esto tenemos las relaciones que tiene el riñón izquierdo. ¿Ok? Esas son las relaciones anteriores. Hay mucha diferencia en las relaciones anteriores de un lado con la del otro. Si se fijan, no mencionamos, por ejemplo, el hígado en el lado izquierdo porque el hígado no está del lado izquierdo. Mismo caso con el estómago y el vaso del lado derecho. O sea, no hay muchas diferencias que nos pueden preguntar aquí. Pero, ¿qué va a pasar con las relaciones posteriores? Las relaciones posteriores del riñón, ¿qué va a pasar con ellas? Esas son bilaterales, esas no hay problema, esas sí son simétricas. Recuerda que lo de atrás del riñón es lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo, con una que otra asimetría en cuanto a los vasos. Vamos a ponerte, ahorita platicamos de las relaciones posteriores. Vamos a hablar de esta imagen, observa. Vamos a ubicar primero el riñón derecho. Aquí está el riñón derecho. ¿Con qué estructura se relaciona? Ya dijimos, glándula suprarrenal. Aquí estaría el hígado. El hígado, digo, no lo dibujé exactamente igual, pero tenemos al riñón, tenemos aquí al duodeno. ¿Se acuerdan del duodeno? Segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno se relaciona con el riñón derecho, la porción descendente, con la parte interna del riñón derecho. Aquí tenemos al colon transverso, acuérdense, colon transverso, pasaba por aquí. Y tenemos el intestino delgado. El riñón izquierdo, acuérdense, el riñón izquierdo un poco más alto, también se relaciona con su glándula suprarrenal. Aquí tiene una relación con el páncreas, acuérdense la relación que tiene con el páncreas. Aquí estaría el estómago, también estaría aquí el vaso, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, son muchas relaciones más del lado izquierdo sobre todo. Bueno, pasemos ahora a hablar sobre las relaciones posteriores. Yo quiero que entiendan esta imagen. Esta imagen es tomada del Netter de anatomía. Vamos a ponerle por ahí a esta imagen vista posterior. Estamos viendo una vista posterior de los riñones con sus vasos. Tiene sentido porque la aorta está del lado izquierdo, no del lado derecho. Y la vena cava inferior está del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces, lo lógico pensar es que vemos esta imagen desde atrás. Entonces, este es el lado derecho, el de la vena cava es el del lado derecho, y este es el lado izquierdo, el de la aorta. Muy bien. Una forma de acordarnos de esta imagen también, en cuanto a los vasos, es que la aorta abdominal tiene dos ramas que se llaman arterias renales, renal izquierda y renal derecha. Y vean cómo la renal derecha es como si la aorta tuviera un brazo, que es su arteria renal derecha, y ese brazo estuviera abrazando a la vena cava inferior.
Es como si ese brazo estuviera abrazando la vena cava inferior. Entonces nos podemos acordar así, de que la aorta abraza por atrás, a la vena cava inferior. Y de esta forma ya te puedes acordar de la relación que tienen las arterias con las venas. Las arterias renales son posteriores a las venas renales. Así te puedes acordar de la relación. Muy bien. Recuerden las diferencias. El riñón del lado izquierdo se relaciona con la costilla 11 y la 12 hacia atrás. Pero el del lado derecho, por la presencia del hígado, ya mencionamos, solamente con la doceava costilla. Muy bien. Esa estructura que ustedes ven ahí, en la imagen lo que se ve de color verde, representa la relación que tienen los riñones en sus polos superiores con el diafragma. El diafragma estaría de esta forma. Hasta el diafragma. Entonces, las partes superiores de los riñones se relacionan con el diafragma. Si no nos ponen diafragma, recuerden que el diafragma no está así de grueso. O sea, yo te dibujé la imagen separando abdomen de tórax. Realmente el diafragma pues es solo la línea muscular. Pero, por ejemplo, ¿quién está arriba del diafragma? ¿Qué estructuras son lo que dicen por encima del diafragma? Los pulmones. Entonces, en esta imagen, si dibujamos pulmones, estarían aquí más o menos. Entonces, si nos preguntan también, las partes superiores de los riñones, tanto derecho como izquierdo, se relacionan con los recesos costomediastínicos, con la pleura, con los pulmones, con esas regiones. Muy bien, la parte inferior de los riñones, pero vista por atrás, se relaciona con tres estructuras. No se les olvide. La estructura más lateral es el músculo cuadrado lumbar. Perdón, me equivoqué. La estructura más lateral es el músculo transverso del abdomen. Músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen, recuerden, era de los músculos más internos de la pared del abdomen. Era el que tenía fibras transversas y se relaciona con la parte más lateral de la mitad inferior en la región posterior. Fíjense cómo es un juego de palabras. Parte más lateral en la mitad inferior en una vista posterior. Todo esto es para el músculo transverso del abdomen. Después, ahora sí, tenemos el músculo cuadrado lumbar. Yo quiero que me recuerden ustedes, vimos la clase pasada, la región posterior del abdomen. Recuérdenme dónde se insertaba el músculo cuadrado lumbar. Recuerden que el músculo cuadrado lumbar, si aquí dibujáramos, imagínense que esta es la apófisis espinosa, pero la vértebra L5, con sus apófisis transversas, así. Y luego aquí tenemos la cresta ilíaca. Estas son las crestas ilíacas. Entonces, el músculo cuadrado lumbar iba desde la apófisis transversa del L5, el ligamento iliolumbar, se me fue el nombre, ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca. Todo esto es el origen del músculo cuadrado y el músculo cuadrado iba hasta arriba, iba así. Digo, está magnificado, o sea, no está así de grande en relación a los riñones, ¿verdad? Pero para que se acuerden de dónde a dónde iba el músculo cuadrado lumbar, iba desde abajo, desde la apófisis transversa L5 y la cresta ilíaca, todo esto, hacia el borde inferior de la doceava costilla. Y como la doceava costilla se relaciona con los riñones, pues el músculo cuadrado lumbar ahí va a tener sus relaciones. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la parte interna. La parte interna, en la mitad inferior, en la región posterior de los riñones, se relaciona con el músculo psoas. Acuérdense el músculo psoas, que es el que va descendiendo de esta forma. El músculo psoas estaba de hecho medial al cuadrado lumbar. Entonces, esta superficie es para el psoas mayor. De hecho, el psoas mayor no solamente se relaciona con el riñón, fíjense, también se está relacionando con el uretero, con los ureteros.
Entonces, si nos preguntan algo de los ureteros y algo muscular, nos podemos acordar que el uretero se relaciona con el psoas mayor. Y de esta manera tenemos las relaciones posteriores. Estas son un poquito más interesantes, porque son las mismas. ¿Sale? Arriba, otra vez, se relaciona con el diafragma. Si se relaciona con el diafragma, también se relaciona con los recesos costodiafragmáticos en la región posterior, con la pleura, con los pulmones. Se relaciona con las costillas. Se relaciona abajo con de lateral a medial, transverso del abdomen, cuadrado lumbar y músculo psoas mayor. Con 3 músculos se relaciona, 4 músculos si queremos incluir el diafragma, se relaciona los riñones. Esto nos va a servir si queremos hacer una incisión en el riñón. Si queremos hacer, por ejemplo, una biopsia del riñón, hay que saber qué músculos vamos a estar atravesando. O si queremos hacer, por ejemplo, una cirugía en el riñón, hay que saber qué vamos a estar separando. Muy bien, esto fue el riñón. Vamos a hablar de otra imagen. Yo creo que todo el mundo visualiza esta imagen. Es para seguir hablando de las relaciones posteriores del riñón. Nada más, otra vez, vamos a dibujar. Tenemos el riñón izquierdo, observen, riñón izquierdo con su uretero. Riñón derecho, también con su uretero. ¿Con qué músculo se relacionan los ureteros? ¿Cómo se llama este músculo? Este que está descendiendo. Este es el psoas. Es una vista posterior. Tengan cuidado. Psoas, perdón, están así. Ahí están los músculos psoas. Vean cómo en la región superior, aquí está, en la región superior del pulmón, aquí está, tenemos al diafragma, y por encima del diafragma tenemos a los pulmones. Entonces, hay una parte, como les estaba mencionando, del pulmón, sobre todo los lóbulos inferiores del pulmón, los segmentos basales del pulmón, en la región inferior, se relacionan con la parte superior del riñón. De hecho, el izquierdo pues se relacionaría con más porque es un poco más alto. Y acuérdense que atrás del riñón, es decir, atrás de la cara posterior del riñón, arribita, está el receso costodiafragmático. Acuérdense que el receso costodiafragmático se extiende hacia atrás. Es decir, aquí habría parte del líquido pleural. Hay líquido pleural en esa zona. Muy bien. Ahora también nos va a faltar hablar sobre unas estructuras que no hemos mencionado, que también se relacionan con el riñón izquierdo. Perdón, con los riñones en general. Son los nervios, y yo quiero que visualicen los nervios. Fíjense, ahí tenemos el colon, se alcanza a ver el colon ascendente en el lado derecho, pero quiero que visualicemos los nervios. Este nervio que vemos aquí, vamos a ponerlo color azul, este nervio se llama nervio subcostal. Chéquense cómo se relaciona con la 12ª costilla, debajo de la 12ª costilla. Entonces es el nervio subcostal. Entonces podemos afirmar que el nervio subcostal se relaciona con la parte posterior del riñón. Y luego debajo del subcostal ya tenemos a 2 ramos, chéquense, 2 ramos de L1. ¿Cómo se llamaban los 2 nervios que se originan de L1? Los 2 nervios que se originan de L1 se llaman, en conjunto se conocen como los nervios abdominogenitales, pero cada uno recibe el nombre. Por ejemplo, este se llama ilio hipogástrico y este se llama ilio inguinal. Estos nervios, ilio hipogástrico y ilio inguinal, los dos son ramos de L1, no se nos olvide. L1 origina el nervio ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal. Estos nervios, no se les olvide, pasan por detrás del riñón, tanto derecho como izquierdo. Y ya después estos nervios van a tener un trayecto como un cinturón, van a rodear toda la pared abdominal y van a llegar a las regiones pues, más inferiores del abdomen. Lo que corresponde al hipogastrio, lo que corresponde a región inguinal, incluso al periné. A esas zonas llegan estos nervios. ¿Sale? 3 nervios entonces: subcostal, el hipogástrico y el ilio inguinal. Muy bien. Miren qué músculo vemos ahí. ¿Qué músculo es este?
¿Qué músculo es este? Es el músculo cuadrado lumbar. Vean cómo se origina, ¿de dónde? De la apófisis transversa de L5. Habíamos mencionado que la apófisis transversa de L5 es gruesa para el origen del cuadrado del lumbar y el ligamento, este ligamento que ven aquí, que se llama ilio lumbar, ilio lumbar, siempre se me da el nombre. Este es el ligamento ilio lumbar. Entonces aquí está el músculo, el origen del músculo cuadrado lumbar, y vean cómo se dirige a insertarse en la 12ª costilla. En la 12ª costilla. Miren de este lado, tenemos a las 3 hojas musculares: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Dijimos que el transverso era el que llegaba en esta región lateral, ¿verdad? Transverso del abdomen. Y pues ahí tenemos ya tenemos a los 3 músculos vistos de otra forma. ¿Ok? Muy bien, esas fueron las relaciones posteriores del riñón. Tuvimos que hacerle zoom a esas imágenes para entenderlo mejor. Recuerda que cuando tú estás estudiando una imagen, quiero que la explores de cabeza a pies, que veas cada parte, o sea, que veas cómo pasa cada nervio, que conforme vas leyendo el texto, te asomes a la imagen y vayas correlacionando esa información, y te prometo que te va a quedar mucho mejor. Vamos a hablar ahora de la anatomía de la fascia renal. Para empezar, debemos entender que los riñones están suspendidos en el espacio retroperitoneal por medio de grasa. Si nos preguntan cuál es el principal sostén del riñón, ¿cómo le hace el riñón para sostenerse? Lo hace por medio de las estructuras del pedículo renal. El pedículo renal, la arteria, la vena y el uretero son los que sostienen al riñón principalmente. Casi siempre cuando nos preguntan el principal sostén de un órgano suele ser una estructura vascular. No es que las estructuras vasculares sean duras y sostengan a los órganos, pero las estructuras vasculares tienen una continuación por todo el cuerpo que te permiten fijar órganos. Entonces vamos a hablar primero de la grasa perinéfrica. Para empezar, vamos a darle un zoom a esta imagen. Hay 2 tipos de grasa, bueno, hay muchos tipos de grasa, pero cuando hablamos del riñón y por la anatomía del riñón, la grasa perinéfrica se localiza por fuera del riñón. Realmente la mayor parte de las grasas se ubica por fuera del riñón. La diferencia de esta grasa, quiero que noten, la diferencia de esta grasa es que se localiza, punto número 1, se localiza la grasa perinéfrica por fuera de la cápsula renal. Ahí me equivoqué. Por fuera de la cápsula renal. Y aquí vamos a dejar claro varias cosas. Por ejemplo, no es lo mismo la cápsula renal que la fascia renal o la cápsula adiposa. O sea, son términos totalmente diferentes con los que nos podemos confundir. ¿Qué era la cápsula renal? ¿Se acuerdan? La cápsula renal la vimos en la primera diapositiva del riñón. Dijimos que el riñón tiene una capa fibrosa en su superficie. La pondremos así. Todo esto es la cápsula renal. Es como ese tejido conjuntivo, esa fascia transparente y fibrosa que tiene el riñón pegada a su superficie. Eso es la cápsula renal. Lo que está por fuera de la cápsula renal, inmediatamente, por fuera de la cápsula, es la grasa perirrenal. ¿Ok? Me voy explicando, grasa perirrenal. Y de repente nos confundimos porque la grasa perirrenal o perinéfrica también se le dice la cápsula adiposa. Entonces fíjense cómo tenemos 2 términos, cápsula renal y cápsula adiposa, que parecieran ser lo mismo, pero no lo son. La cápsula adiposa se localiza por fuera de la cápsula renal, son diferentes, son totalmente diferentes. Muy bien. Además, la grasa perinéfrica es una condensación, hay que recordar, es una condensación de la fascia extraperitoneal. Es parte de la grasa extraperitoneal, ¿ok? La grasa extraperitoneal
La fascia extraperitoneal, perdón, recuerden las capas del abdomen. Las capas del abdomen se denominaban piel, teníamos a la fascia superficial, fascia de Camper, fascia de Scarpa. Aquí más teníamos por ahí los músculos, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Después del transverso seguía la fascia transversalis. Después de la fascia transversalis seguía la fascia extraperitoneal. Lo que estaba profundo en la fascia transversalis era la fascia extraperitoneal. Y luego ya seguía el peritoneo parietal. Entonces, esta misma grasa de la fascia extraperitoneal se mete, o bueno, se encierra en la fascia renal para estar alrededor del riñón. Hablemos ahora de la fascia renal o la fascia de Gerota. La fascia de Gerota, esto más que grasa, esto ya son las hojas. La fascia de Gerota se compone por las hojas de como si fuera una envoltura del riñón. Esta yo creo que es de las más importantes. La vamos a dibujar. Primero vamos a localizarla. ¿Dónde se localiza la fascia renal de Gerota? Se localiza por fuera de la grasa perinéfrica. Es decir, serían estas hojas. Estas hojas se llaman fascia renal. Fascia renal. Con esto nos vamos a aclarar un buen ratito con la fascia renal. ¿Por qué nos vamos a clavar? Porque para empezar, ya podemos decir, por ejemplo, las estructuras de la fascia, las envolturas del riñón, por ejemplo, de superficial o de profunda superficial. La envoltura más profunda es la que está de color rosa, magenta. Es la cápsula renal. Por fuera de la cápsula renal hay grasa, que dijimos que es grasa extraperitoneal, pero que llamaremos grasa o fascia perirrenal, o grasa perirrenal, o cápsula adiposa, porque es tejido graso, la azul. Y por fuera de la cápsula adiposa o grasa perirrenal tenemos a la fascia de Gerota, a las hojas de la fascia de Gerota. ¿Qué más quiero agregar en las hojas de la fascia de Gerota? Vamos a poner otro verde porque esto está muy claro. Un verde más oscuro, a ver. Esto. Muy bien. ¿Qué hay que saber de las hojas de la fascia de Gerota? Que, por ejemplo, van a incluir dentro de la fascia, incluyen a las glándulas suprarrenales. A las glándulas suprarrenales. Sí las envuelven, pero hay que aclarar una cosa, observen. Van a incluirlas porque se insertan hacia arriba en el diafragma. Tanto la hoja anterior como la hoja posterior, esta es la hoja posterior, como la hoja anterior de la fascia de Gerota, que también tiene su epónimo. Estas hojas van a envolver a la glándula suprarrenal que vemos aquí. Esta es la glándula suprarrenal, observen. Pero mucho cuidado, porque la glándula suprarrenal y el riñón están separados por un tabique. ¿Ok? Mucho cuidado. A pesar de que la fascia renal sí envuelve a la glándula suprarrenal, esta no está unida al riñón. No crean que está protegiendo al riñón ni nada, no. Simplemente le llaman suprarrenal porque está arriba del riñón, pero no tiene nada que ver con el nombre. De hecho, hay quien les dice las glándulas adrenales. Esto tiene más que ver con su función. Entonces, anatómicamente la glándula suprarrenal y el riñón están separadas por un tabique. Eso es lo que hablamos de fascias. Muy bien, ¿qué más? De las hojas de la fascia de Gerota. Ya dijimos, cubre el riñón, cubre las glándulas separadas por un tabique. Y también recuerden que estas hojas son las que se abren. Esta fascia es la que se abre, esta fascia, durante una cirugía del riñón.
Si por ejemplo los urólogos, que son los que operan estas estructuras, los urólogos, si ven por ejemplo un paciente que tiene una infección de vías urinarias complicada, que esté alrededor de la fascia, que forme un absceso, una pielonefritis por ejemplo, y si quieren abrir al riñón, si quieren entrar al riñón, tienen que abrir la fascia. Tienen que abrir la fascia de Gerota, la verde. Y luego ya van despegando la grasa y llegan al riñón. ¿Sale? Muy bien. Esto fue una vista lateral, pero la fascia lo estudiamos mucho más. Lo que sigue, ahora vamos a hablar sobre las hojas de la fascia renal. Vamos a hablar sobre las hojas de la fascia renal. Aquí está. Para empezar, yo quiero que todo el mundo, vamos a poner de color rojo a la hoja anterior y de color azul a la hoja posterior. Entonces, para empezar, ya dijimos que hacia arriba, a ver, hay que ver todo esto de forma tridimensional. Hacia arriba, las dos hojas se unen y se insertan en el diafragma. El diafragma. Ahí, de hecho, ahí se confunde, la inserción del riñón se confunde con la superficie inferior del diafragma, con lo que sería el peritoneo diafragmático. Eso es hacia arriba. Hacia abajo, ¿qué onda? Hacia abajo, claro, no se unen las hojas, se mantienen separadas, pero se van a ir, digamos que fusionando o siendo parte de la grasa alrededor que está por el uretero. Esto ya sería, si vemos aquí otro corte, veríamos al uretero descender. Entonces acuérdense de eso, la grasa va a acompañar, más bien la fascia renal, las hojas de la fascia renal acompañan en su descenso al uretero y las hojas se van a perder, se van a ir perdiendo poco a poco. No se unen, aclaro, no se unen hacia abajo. Ya dijimos hacia arriba y hacia abajo, ahora vamos a verlo desde arriba, cómo serían las hojas hacia arriba. Por ejemplo, tanto la hoja anterior, vamos a hacerle un zoom a esta imagen, ahí está. Observen cómo la hoja anterior, aquí está, y la hoja posterior se unen en sentido lateral. Se unen en sentido lateral para formar para unirse después junto con la fascia transversales. ¿Okay? Recuerda, mira, las capas del peritoneo. Es el oblicuo externo, oblicuo interno, externo, interno, transverso del abdomen. Tenemos todas las capas del abdomen ahí, en ese orden. Piel, otra vez. Piel, fascia superficial, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversalis. Mira, la fascia transversalis. ¿Qué estaba profundo la fascia transversalis? Esto que vemos aquí se llama fascia extraperitoneal. Dijimos que la fascia extraperitoneal depende de dónde lo estamos viendo. Si la vemos adelante se llama preperitoneal o properitoneal. Y si lo vemos atrás, esta grasa que está aquí atrás y aquí también y aquí se llama fascia extraperitoneal del riñón. Y aquí se divide. La que mencionamos ahorita, esta es la grasa perirrenal. Y esta tiene otro nombre, se llama grasa pararrenal, es diferente. Ahorita voy a explicar esto de la grasa pararrenal para que no nos confundamos. Pero toda la fascia extraperitoneal es la grasa. Que esté compartimentalizada en el riñón es otra cosa. Pero toda esta grasa es grasa extraperitoneal. Muy bien. Entonces las hojas se unen anterior y posterior en el sentido lateral para insertarse en las fascias transversales. Después, vean cómo empaquetan al riñón. Vamos a hablar de la hoja anterior. La hoja anterior pasa por delante del riñón, pasa por delante de los vasos renales, y yo quiero que observen algo. ¿Qué va a hacer la hoja renal? La hoja anterior. Esto. Se va a unir a quién? Se está uniendo, ojo, se está uniendo a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué quiero que notemos en hoja anterior? Vamos a notar, se une o se inserta en la adventicia de los vasos abdominales.
ya sea la aorta o ya sea la vena cava inferior. ¿Sale? ¿Me estoy explicando? Entonces, la hoja anterior se inserta en los vasos. Puede insertarse, por ejemplo, en el lado derecho, en la vena cava inferior, y continuarse con la del lado izquierdo. Pero aquí se están insertando. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar con la hoja posterior de la fascia renal? La hoja posterior va a pasar por detrás del riñón. Observa cómo pasa la hoja posterior entre el riñón derecho y este músculo. Este músculo se llama, si es la apófisis transversa, ¿qué músculo se origina en las apófisis transversas o se inserta? Este es el músculo cuadrado lumbar, ¿se acuerdan? Este es el músculo cuadrado lumbar. Entonces, la hoja posterior pasa entre el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y el riñón. Ya sea derecho o izquierdo. Aquí estamos viendo el derecho. Sin embargo, la hoja no se une, no se fusiona. Esto es importante. Hay un espacio, perdón. Me falta mirarle esto todavía. Hay un espacio, chéquense, hay un espacio amarillo entre la hoja posterior y el músculo. Y de hecho también tenemos ahí fascias transversales, pero no se está insertando, solamente está pasando. La que sí se inserta, y quiero que observen, es esta hoja. Vean cómo esta hoja sí se está insertando, sí se está uniendo a la fascia del músculo psoas mayor. Entonces, después se inserta en la superficie, o está unida, pueden poner está unida a la superficie del músculo psoas. Esas son las inserciones de las hojas de la fascia renal. Mucho cuidado aquí porque la vena cava está un poquito así, más atrás. Y la hoja posterior no te dejaría pasar. Lo mismo del otro lado. La aorta está un poco más así y la hoja posterior no te dejaría pasar. El punto es que sepan que las fascias renales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, no están unidas una con la otra. Esto es mentira. Yo sé que habrá algunos textos de anatomía que decían esto, pero ya se descubrió que no. Las fascias renales, o más bien los espacios que encierran las fascias renales, no se unen el lado derecho con el lado izquierdo. Esto explica por qué, por ejemplo, una infección urinaria, una infección del riñón, una pielonefritis o un absceso, lo que tú quieras, no puede pasar de un riñón al otro. Esto no sucede, ¿no? Las infecciones no pasan de un riñón al otro, así nomás. No, pero en cambio, lo que hacen las infecciones del riñón y estos abscesos es descender por la fascia. Lo que sí pueden hacer estas infecciones que se localizan dentro de la fascia, imaginemos, ¿qué pasaría si tuviéramos una infección aquí? Aquí, en el riñón, que se está comiendo el riñón ahí. Pues está encerrado por las hojas, pero no crean que va a pasar, si llegara a pasar por acá, está encerrado, no puede pasar más allá, pero sí puede descender hacia el uretero, por ejemplo. Para esto tengo una imagen de un libro muy, muy padre que se llama El Porrero de Anatomía, donde explica las inserciones de la fascia renal. Mira, vean cómo la glándula suprarrenal, si está encerrada, la fascia renal es la que está de color verde. Sí encierra la glándula suprarrenal, pero está separada del riñón por un tabique. Vean cómo tenemos alrededor grasita perirrenal por dentro de la fascia renal y por fuera de la cápsula renal. Y vean cómo cada espacio es totalmente diferente. El derecho del izquierdo no se están uniendo. ¿Por qué? Porque la denticia se está insertando en el vaso. Muy bien. Esto fue la explicación de las fascias. Muy bien, ahora vamos a continuar con la arquitectura renal. Vamos a recordar
cómo es el riñón por dentro, empezando desde la superficie y poco a poco hacia adentro. Recordemos la superficie. ¿Qué encontramos? La superficie suele ser lisa, sobre todo, y está reforzada por esta capa que ya mencionamos, ¿cómo se llama? Esta cápsula fibrosa denominada cápsula renal. La cápsula renal es esa cápsula fibrosa. Normalmente, durante una disección del riñón, si tú, no sé, consigues un riñón, tú puedes quitarle la cápsula renal. Sin embargo, si el riñón que tienes es de una persona o un animal enfermo del riñón, pasa que la capa se adhiere a las capas más profundas y va a ser un poquito más difícil quitarla, más difícil la disección. Entonces, en riñones sanos tú la puedes quitar como si nada, pero en riñones enfermos no. Ahora hablemos del hilio renal. ¿Qué onda con el hilio renal? El hilio renal, esta abertura, hilio, recordemos, es una hendidura. Es la entrada y salida. Este término lo platicamos en pulmón. Hilio pulmonar. ¿Qué era el hilio pulmonar? El hilio hepático. ¿Qué es el hilio hepático? Son hendiduras prácticamente. Es la puerta, ya sea de entrada o salida de estructuras. Hendidura de forma vertical. Entran y salen las estructuras. Entran y salen las estructuras del riñón. ¿Quién entra? La arteria renal entra. La vena renal sale. Y la pelvis renal en forma de uretero sale también, porque la orina va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, el hilo renal, recuerden, es un sitio también donde se introduce la grasa. ¿Se acuerdan cómo se llama la grasa que estaba alrededor del riñón? La grasa que estaba alrededor del riñón se llama grasa perirrenal. Perirrenal. La cápsula adiposa se mete en el hilio. Como en esta parte no hay cápsula renal, se puede meter por aquí. Y llega a un espacio, se continúa hacia adentro el hilio renal. ¿Cómo se llama la cavidad que está por dentro del riñón? Ese espacio que está lleno de grasa se continúa hacia adentro en forma de seno renal, como el seno renal. Cuando nos digan la palabra seno renal, se refiere a ese espacio que está, no medial, perdón, puse medial, ¿no? Bueno, no medial, es hacia adentro del riñón, hacia la superficie interna. En posición anatómica sería lateral, ¿verdad? Pero hacia la superficie interna del riñón, este espacio se conoce como seno renal. Y de esta forma dividimos las estructuras. Recuerda, no confundas grasa perirrenal con la grasa pararrenal. Habíamos mencionado que la grasa pararrenal es lo que está por fuera de la fascia renal. Por fuera de la fascia renal. Teníamos entonces, en orden, cápsula renal, fascia o grasa perirrenal, fascia renal y grasa pararrenal. Es diferente cada una de estas. El orden que lo dije fue el orden de profundo a superficial. Muy bien, tenemos las estructuras del hilio, ya las mencionamos. Vamos a pasar ahora con la arquitectura, con las componentes del riñón. El riñón se compone de una corteza renal, se llama corteza renal. Vamos a hacerle un zoom. Esta corteza sufre unas invaginaciones hacia las partes más internas del riñón, y estas invaginaciones se conocen como las columnas de Bertin. Las columnas de Bertin, o columnas renales, así es sencillo. Columnas renales de Bertin. Bertin es el epónimo. Muy bien, entonces la corteza se introduce y va a separar anatómicamente unas zonas llamadas la médula renal. La médula renal prácticamente son las pirámides renales. Entonces, eso se llama médula renal, pero también son las pirámides renales, las pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son estas estructuras. Es muy importante reconocer que la diferencia entre corteza y médula renal es visible no solo anatómicamente, lo puedes ver en un estudio de imagen, por ejemplo.
Si tú haces una TAC abdominal, un estudio de la imagen abdominal, puedes ver en el riñón la diferencia entre corteza y médula. Y de esa forma tú puedes saber si hay alguna enfermedad o etcétera. La base de esta pirámide suele dirigirse hacia afuera, hacia la superficie externa del riñón, es decir, hacia la corteza del riñón. Y el vértice de la pirámide se le denomina la papila renal. La papila renal es ese vértice de la pirámide. ¿Ok? Muy bien. Yo sé que nos podemos clavar con la histología, con la fisiología del riñón, sobre qué estructura hay en cada cosa, pero bueno, esta clase, este video se limita nada más a la anatomía. En la papila renal se van produciendo, aquí en la médula tenemos un sistema colector, un sistema excretor que libera los productos de desecho en forma de orina y se forman unas estructuras llamadas cálices menores. El riñón tiene múltiples cálices menores. Después, estas múltiples cálices menores, suelen ser más de 7 hasta 11, se forman y convergen en 3 o 4 cálices mayores. Vamos a poner de 3 a 4 cálices mayores. Y estas 3 a 4 cálices mayores transportan la orina y la llevan a un espacio llamada la pelvis renal. Cuando te digan la pelvis renal, se refieren a esta confluencia de las 2 o 3 cálices mayores. Esa pelvis renal va a ser el origen de esa estructura que llamaremos uretero. Uretero, es importante esto. No confundir pelvis renal con la pelvis anatómica, la región del cuerpo, los huesos de la pelvis, porque de repente nos preguntan, el paciente tiene un problema en la unión pielocalicial o pélvico-renal, y tú puedes pensar que tiene un problema en el uréter pélvico, donde está en la vejiga, y no es cierto. Cuando te preguntan cuando tiene un problema pielocalicial o urétero pélvico, se refiere a esta porción del uretero, la porción inicial del uretero. No, uréter pélvico es otra cosa. Uréter pélvico es la porción pélvica del uretero, pero la unión urétero-pélvica no es lo mismo. Urétero-pélvica es la unión del uretero con la pelvis renal. Mucho cuidado. Unión, vamos a ponerle urétero-pélvica. No confundir, que no es lo mismo que uréter pélvico o porción pélvica del uréter. ¿Sale? Esa va a ser la diferencia. Muy bien. Vamos a hablar sobre los vasos renales, un tema muy importante cuando hablamos del riñón. Para empezar, vamos a poner de color rojo, aquí está, sobre la arteria renal. La arteria renal es rama de la aorta abdominal, eso ya todos lo saben, es rama lateral. Recuerda que la aorta es la siguiente clase que vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver irrigación del abdomen, todas las arterias que van al abdomen. En esa clase vamos a ver que la aorta abdominal tiene 3 tipos de ramas. Las que salen por adelante, que irrigan intestino, las que salen hacia los lados, que irrigan vísceras del retroperitoneo, casi siempre, y hacia atrás, estructuras de la pared abdominal. Entonces, son ramas laterales de la aorta abdominal. Mi pregunta ahora sería, ¿a qué nivel se origina? Recuerden, siempre es importante considerar los niveles, sobre todo para anatomía. La arteria renal se origina a nivel del disco entre L1 y L2. Muy importante eso. No se origina en L1, no en L2, es L1, L2. De hecho, ocurre inmediatamente por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Chequense, aquí tenemos varias ramas de la aorta. Este es el tronco celíaco, el trípode de Haller, la arteria mesentérica superior,
las arterias renales. Entonces las arterias renales se originan en un nivel un poquito inferior, un poco inferior a la mesentérica. Estas dos, el tronco celíaco y la mesentérica, son del E1, del nivel del E1. Tronco celíaco es el borde superior del E1, arteria mesentérica superior se origina del borde inferior del E1. Pero las renales son abajo. Eso va a ser el nivel vertebral. ¿Cuáles son las diferencias de estas arterias? Primero, recordemos el origen. El origen de la izquierda es un poco más alto que el origen de la derecha. Vamos a poner, la izquierda tiene un origen más alto. Como se puede ver en la imagen, acuérdate, el hígado empujó hacia abajo el riñón derecho y no solo el riñón, sus vasos también. Y del lado derecho, como la aorta está del lado izquierdo de la línea media, la arteria renal derecha va a ser más larga. Entonces pon, la arteria renal derecha es más larga. Y acuérdate lo que te había dicho, la aorta es como el vaso que está atrás y va a estar abrazando la cava. Como si abrazaras a la cava de la cintura, por ejemplo, si la abrazaras así. Entonces, las arterias renales van a pasar por atrás. En el caso de la arteria renal derecha, pasa posterior, es posterior a la vena cava inferior. Es posterior a la vena cava inferior. Muy importante esto. Es una relación anatómica que aquí podemos ver, detrás de la vena. Bueno, eso fue como su origen, sus niveles y algunas diferencias. Vamos a hablar ahora de un tema que se llaman los segmentos vasculares del riñón. El riñón tiene 5 segmentos vasculares, así como el pulmón tenía segmentos por los diferentes bronquios, así como el hígado tenía 8 segmentos por la bifurcación de la vena porta. Aquí también tenemos 5 segmentos y esto es en base a la bifurcación de la arteria renal. Suelen ser 5 segmentos, 2 anteriores, uno superior, uno inferior y uno posterior. Esto sería la imagen de un riñón izquierdo. Esos son los 5 segmentos, es en base a la bifurcación. Chéquense. Tenemos la arteria renal, es la arteria renal. Vamos a poner de color negro. La arteria renal, de color negro, se va bifurcando en sus diferentes ramas. Fíjense, una rama hacia un segmento, otra rama hacia otro segmento, una rama posterior grandota. Es por eso que algunos libros te dicen que la arteria renal se divide en ramas anteriores y posteriores antes de entrar al hilio renal. Este es el hilio renal. Entonces, estas ramas irrigan al riñón por afuerita. Algunas se meten y van a formar unas ramas interlobares que después van a formar un arco y van a formar las ramas arcuatas. Esa es la irrigación del riñón. Entonces tenemos ramas segmentarias, ramas interlobares y ramas arcuatas. En caso de que haya ramas accesorias, por ejemplo, que irriguen al riñón por afuera del hilio, se llaman ramas extrailiares. Muy bien. En cuanto a las venas renales, a ver, ¿dónde ubicamos a las venas renales? Recuerda la disposición. La vena renal izquierda va a ser mucho más larga que la derecha. La derecha pues tiene un trayecto muy cortito a este nivel. Esta es la del lado derecho. No tiene mucho que decir. Llega a la vena cava inferior y se acabó. Es más corta y ya está por delante. Recuerda, esto es una regla. Las venas están por delante de las arterias. Eso aplica para todo. Vena renal derecha está por delante de la arteria renal derecha. Ahora, ¿qué onda con la vena renal izquierda? La vena renal izquierda está por delante de la aorta, por delante de la arteria renal, izquierda, pero está por atrás de esta arteria que vemos aquí. Entonces, vean cómo la vena renal izquierda está atrapada. No está atrapada, pero puede estar atrapada entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Tengo una clase que vimos en duodeno, te recomiendo verla, donde hablamos sobre este síndrome, el síndrome de Wilkie. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cualquier dilatación o cualquier inserción anómala de la arteria mesentérica superior, imaginemos que la arteria aquí a este nivel tiene un aneurisma,
¿A qué estructura puedes comprimir? Si la arteria tiene un aneurisma, ¿qué estructura puedes comprimir? La respuesta correcta es a la vena renal izquierda. ¿Qué va a pasar con la sangre de la vena renal izquierda? Se va a regresar al riñón. Normalmente la sangre es del riñón a la vena, ¿estamos de acuerdo? La sangre venosa va del riñón, hacia la vena. Pero en este paciente que tiene obstruida la vena renal izquierda, imagínense que la tiene tapada aquí, ya sea por una trombosis de arteria, lo que sea, se dirige la sangre hacia el riñón y luego también se dirige hacia las tributarias. ¿Cuál vena es esta? Si este fuera un hombre, ¿qué vena sería esta? Esta es la vena testicular. La vena testicular. Del lado izquierdo. Entonces, la vena testicular, en general las gonadales, también la ovárica en las mujeres, termina en la vena renal izquierda. En el lado derecho no hay tanto problema porque estas venas gonadales terminan en la cava. Pero como no hay una vena cava en el lado izquierdo, pues tienes que usar la vena renal. Entonces, si tú tienes tapada la vena renal izquierda, se te va a regresar la sangre hacia el testículo en los varones. Y esto se conoce como un varicocele. El varicocele es una dilatación del plexo venoso pampiniforme debido a una obstrucción venosa, una obstrucción a nivel de la vena renal izquierda. ¿Y por qué la vena renal izquierda? Porque la vena testicular ahí desemboca. Si tuviéramos una obstrucción, por lo que sea una trombosis de la vena renal derecha, ¿habría varicocele? La respuesta correcta es no. Si bien la sangre se dirige hacia el riñón de regreso, aquí la sangre del testículo puede pasar libremente por la cava. Así que no habría ningún problema. Muy bien, entonces ya teniendo esto claro, vamos a explicar. Tenemos una pregunta. Te preguntan por un hombre que viene chécate, vamos a analizar esta pregunta. Un hombre que viene por dolor en la fosa renal izquierda. Dice que viene por hematuria. Hematuria es que está sangrando en la orina. Cuando orina le sale sangre y tiene anemia, es decir, hay sangrados. Son datos de sangrados. La resonancia magnética muestra que el flujo de la sangre de la vena renal izquierda está ocluido. Si tienes una oclusión de la vena renal izquierda por un aneurisma, te van a preguntar dónde está el aneurisma, o dónde está la dilatación. Respuesta correcta es la arteria, vamos a poner en la siguiente imagen, viene, es la arteria mesentérica superior. Aquí está. La arteria mesentérica superior es la que causa la compresión de la vena renal izquierda. Si viéramos esta vista de forma lateral, aquí tenemos a la aorta abdominal, a la arteria mesentérica superior, y la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal, chécate, forman un espacio. Dijimos que se forma un ángulo de 22 grados, tiene que ser mayor a 22 grados, porque si es menor hay problemas. ¿Qué estructura venosa encontramos aquí? Es la vena renal. Entonces, si la arteria mesentérica superior está apachurrando aquí a la vena renal, esto se conoce como el síndrome del cascanueces, haciendo alusión a la forma del cascanueces, que con la parte de adelante del cascanueces estás apachurrando la zona blanca sería donde iría la nuez, entonces te estaría apachurrando, el síndrome del cascanueces. En caso de que puede existir compresión de la renal o puede existir compresión de esta porción del duodeno. Esto que dibujamos aquí es el duodeno, la tercera porción. Recordemos que la tercera porción es la más afectada en esta zona. Muy bien. Vamos a hablar del drenaje linfático del riñón. El drenaje linfático corresponde a los nódulos lumbares. Es un tip. Los nódulos lumbares es una forma amplia de decir los nódulos que están en la región abdominal posterior. Pero específicamente los nódulos que se refieren son los nódulos que se llaman los nódulos paraaórticos. Paraaórticos. No confundirlos con los preaórticos, es diferente
Aórticos y paraórticos, no son lo mismo. Esto no, esto sí. No es lo mismo. Los paraórticos, como su nombre lo dice, están paralelos al trayecto de la aorta, o sea, son todos estos nódulos que están a los lados de la aorta. Entonces, si el paciente tiene una tumoración renal, puede ir por estos nódulos linfáticos. Los preaórticos son los que se localizan por delante de la aorta. Son estos. Pero en general se les llama lumbares para no causar confusión. Vamos a hablar de procedimientos invasivos. Uno de esos procedimientos se llama la nefrostomía. ¿Qué es la nefrostomía? La nefrostomía es un procedimiento, vamos a ponerlo de color. Es un procedimiento donde se inserta un tubo, inserción de un catéter por la pared abdominal posterior. También puede ser por lateral, pero bueno, por la abdominal posterior. Es decir, metes un catéter, como el riñón tiene, digamos que es un órgano relativamente superficial, está literalmente localizado a 3 centímetros de la piel, no está muy profundo el riñón, como es el más posterior, está luego, pues tú puedes colocar un catéter desde la piel, a través de la piel, la grasa, los músculos que están por detrás del riñón, ya hemos dicho, dependiendo de dónde lo pongas, puede ser el transverso, el cuadrado o el psoas, y vas a acceder al riñón, entras al riñón. Vas a tratar de colocar un catéter a nivel de la pelvis renal. ¿Con qué objetivo? ¿Qué función tienen estos catéteres? Vas a drenar la orina acumulada. Vas a drenar la orina acumulada. ¿Cuándo podemos tener orina aquí acumuladita? Por ejemplo, si tenemos una obstrucción del uretero, por ejemplo, un cálculo renal que esté obstruyendo el uretero, o bien una infección de vías urinarias complicada. Es necesario colocar un catéter de nefrostomía para drenar la orina y llevarla a esta bolsita. Aquí se va recolectando la orina. Es importante usarlo en pacientes como tratamiento, es en lo que resuelve el problema. ¿Por qué? Porque si hay un acúmulo muy fuerte de orina aquí, se va regresando, va causando alteraciones en el flujo, por así decirlo, y vamos a causar un problema renal. Puede haber una insuficiencia renal, postrenal. Vamos a hablar sobre el trasplante renal. El trasplante renal se utiliza en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en etapa muy avanzada. Hay 3 formas de aliviar la insuficiencia renal. Una es con diálisis, y de la diálisis se divide en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ya hablamos de esos temas en peritoneo. Y la otra forma es el trasplante renal. El trasplante renal, ¿el problema cuál es? El problema es que el principal problema ha sido el rechazo tisular. Como es un tejido que no es propio tuyo, es de alguien más, te lo están pasando, entonces tu cuerpo automáticamente lo reconoce, tu sistema inmune reconoce que no es tuyo y empieza a atacar, empieza a causar una reacción. De hecho, el primer trasplante exitoso en trasplante renal fue en gemelos, pero cuando se hacían trasplantes renales, la gente moría inmediatamente, hasta que se dio cuenta que el principal problema era este. Entonces, en la actualidad se han usado tratamientos que reducen tu sistema inmune. Los pacientes con trasplante renal se les dan medicamentos que bajan sus defensas, por eso esos pacientes tienen muy bajas sus defensas. Quizás están vivos, quizás ya tienen un nuevo riñón, pero con defensas bajas. Entonces, los donantes pueden ser vivos o fallecidos. En el caso de que sean vivos, pues nomás se extrae el riñón de un paciente que obviamente bajo un consentimiento informado dona su propio riñón. Hay que aclarar que cuando tú das un riñón no lo veas por el lado caritativo, vas a tener riesgos, va a haber mayor riesgo para ti porque tienes menos nefronas. Si tienes menos nefronas, es menor funcionamiento renal. Entonces pongan ahí, hay riesgo para el donante, para el donador, perdón.
hay riesgo para el donador. Esa es mentira de que yo te voy a salvar, no, sí hay riesgo. Y el fallecido se usa, por ejemplo, en pacientes que tienen muerte cerebral. Pacientes con muerte cerebral, los órganos, digamos que el cerebro ya no funciona, ya está apagado todas las funciones del cerebro y tarde o temprano el corazón va a dejar de latir, pero en ese tiempo es importante para conseguir un órgano íntegro. El lugar ideal para colocar un trasplante renal es en las fosas ilíacas. ¿Esto por qué? Fosas ilíacas. Esto porque, primero que nada, es de fácil acceso. Puedes colocar un riñón en esta zona y además, si quieres valorar la anatomía del riñón trasplantado, hay estudios de imagen menos invasivos como el ultrasonido, etcétera, que te ayudan a evaluarlo. La cirugía, ¿cómo es? Van a abrir la pared abdominal anterior, el cirujano va a estar quitando la piel, las fascias, músculo oblicuo externo, interno, transverso, fascia transversalis, y acuérdense, no se abre la cavidad peritoneal. ¿Por qué no? ¿Por qué no se abre la cavidad peritoneal? Porque el riñón no es un órgano intraperitoneal, no es un órgano intraperitoneal, es un órgano retroperitoneal. Entonces es la ventaja de que no tienes que someter al paciente a un riesgo de peritonitis. Entonces volteas el peritoneo parietal, colocas el riñón y después de colocar el riñón vas a anastomosar los vasos. La anastomosis ocurre, chéquense, como ven en la imagen, entre los vasos ilíacos internos y los vasos renales. Entre los vasos ilíacos internos y los vasos renales se forman anastomosis para pues que siga habiendo una circulación de sangre hacia el riñón. Ya cuando se pone rosa es que se supone que ya funciona, ¿verdad? Ya tiene permeabilidad. Y el uretero se anastomosa con la vejiga. Más bien la pelvis del riñón donante se anastomosa con la vejiga del nuevo dueño. Vamos ahora a hablar de los ureteros o uréteres. Vamos a definirlos. Primero que nada, los ureteros, ¿qué son? Son los conductos musculares. Recuerda, es una víscera, entonces vamos a hablar de músculo liso. Son los conductos musculares cuya función es conducir la orina que se produce en el riñón. Recuerda que el riñón produce la orina, es un desecho hacia la vejiga. Es la función del uretero, conducir la orina hacia la vejiga. El uretero, aproximadamente, ¿cuánto mide? Mide de unos 25 a 30 centímetros. Esa es la longitud estándar, ¿verdad? Pero lo más que la longitud nos interesa saber el diámetro. El diámetro del uretero, es decir, de su luz, si vemos el uretero de forma transversal, lo vemos así más o menos. El diámetro de la luz, de aquí para acá, son aproximadamente de 3 a 4 milímetros. De 3 a 4 milímetros. ¿Esto qué tiene importancia? Es muy pequeño el diámetro. Tiene importancia al momento de que hablamos de un cálculo renal. Los cálculos renales que se originan en el riñón pueden descender por todo el uretero y dependiendo del tamaño es donde se van a acomodar en los diferentes estrechamientos. Esto es el diámetro estándar, por así decirlo. Entonces, si tenemos un uretero, un cálculo mayor a 4, posiblemente se atore en el conducto del uretero. Hay cálculos de más de 7 centímetros, más de 7 milímetros, y aquí es donde es importante entrar quirúrgicamente. El origen, pues, es en la pelvis renal. En la pelvis renal se origina el uretero, en la unión uretero-pélvica. Y el descenso, vamos a ver el trayecto. Vamos a hacerle un zoom en la imagen para que veamos que el uretero es la estructura más posterior del pedículo renal. Vean cómo desciende. Desciende por delante de un músculo, ya hemos dicho qué músculo.
¿Qué músculo se relaciona con el uretero? ¿Cómo se llama ese músculo? Exactamente, ese músculo se llama psoas. Entonces desciende por delante del músculo psoas. Por delante del psoas mayor. Hay otra referencia anatómica que tiene importancia radiológica, y es que el uretero desciende por delante de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Apófisis transversas. Es importante porque cuando se ve una radiografía de la región lumbar, se ven las vértebras lumbares y las apófisis transversas salen lateralmente y por delante se ve cómo desciende el uretero. ¿Ok? Entonces, esas son las relaciones que tiene el uretero. Va a descender hasta la cavidad pélvica. En cavidad pélvica vamos a ver una clase específicamente para este trayecto en cavidad pélvica lo vamos a estudiar en pelvis, para que no se estresen, pero el punto es que llega a la vejiga para terminar en la orina. Entonces, esas fue un poquito así, de forma muy general, la anatomía del uretero, nada más para localizarlo. El uretero le describimos 3 estrechamientos. Hay autores que describen hasta 5, pero los 3 estrechamientos del uretero son los siguientes. El primero se localiza en la unión ureteropélvica. Ureteropélvica, entre la pelvis renal y el uréter. El segundo estrechamiento, observen, es cuando este vaso, que se llama arteria ilíaca común, se divide en ilíaca externa y ilíaca interna. Entonces, división, o bifurcación más bien, bifurcación de la arteria ilíaca común, o primitiva, es lo mismo, arteria ilíaca primitiva. Y por último, el último estrechamiento es cuando entra a la vejiga. La unión vesicoureteral se llama, vesicoureteral. Entonces, ¿qué importancia tienen estos estrechamientos? Que aquí se pueden atorar los diferentes cálculos renales, y en base a donde se atoren puede ser la clínica. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esto fueran los donantes del abdomen. ¿Qué pasaría si tú tienes un uretero atrapado en el riñón, en la unión ureteropélvica? Pues el dolor se puede referir al hipocondrio derecho. Este sería el cuadrante superior derecho, específicamente el hipocondrio derecho. Si estuviera en el lado derecho, ¿verdad? Si estuviera en el lado izquierdo, pues aquí. Y se puede confundir el dolor con una apendicitis. Colecistolitiasis, perdón. Si fuera acá, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, se pudiera confundir con apendicitis. Claro, hay más datos clínicos, y esto te estoy hablando un poquito nada más de localización. Hoy te voy a decir, por ejemplo, un poco de la inervación. Esto es nomás topográficamente hablando, de los estrechamientos. En estos 3 estrechamientos se pueden atorar los cálculos renales. Vamos a hablar ahora del cálculo renal, para empezar. ¿Qué me interesa ver del cálculo renal? Es una enfermedad más común en hombres. Hombres jóvenes, suele presentarse en jóvenes. Hay factores como la dieta, hay factores como anormalidades anatómicas, hay muchos factores, y de esto va a depender también los componentes de los litos. ¿Cuáles son los componentes que tienen esas piedras? El más común es el oxalato de calcio. Mucho cuidado, porque habíamos dicho que los cálculos, por ejemplo, en la vesícula eran cálculos de colesterol, la mayor parte. Pueden tener calcio, pero es más colesterol. Aquí son de calcio, la mayoría. Pero puede haber cálculos, por ejemplo, cálculos de ácido úrico, cálculos de fosfato, de struvita, etc. Muchas sustancias. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Normalmente? Va a haber un desequilibrio a nivel del pH. La orina se puede hacer un poco más ácida, y el hecho de que sea más ácida favorece que se precipitan las sales. No quiere decir, por ejemplo,
Si están hechos de calcio, no quiere decir que le vas a decir a tu paciente come menos calcio. No, así no funciona. De hecho, la disminución del calcio se ha asociado con mayor aparición de cálculos. No se trata de dieta, se trata más que nada de evitar esto, evitar el desequilibrio del pH que se precipite en las sales. Por ejemplo, si cambia el pH de la orina, puede hacer que el calcio que normalmente hay se precipite. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es un dolor abdominal, que se puede localizar, eso sí, se puede localizar, suele localizarse a los flancos, pero como te dije, depende el dónde esté el cálculo es donde se va a localizar primero. Ahora, el dolor tiene una irradiación característica, se irradia desde la región infraescapular hasta los genitales, la zona genital. En mujeres sería labios mayores y en hombres sería el escroto. ¿Por qué? Por la inervación. Escroto. Entonces, si tenemos un dolor que sigue el trayecto del uretero, probablemente sea un cálculo en la vía urinaria. Es un dolor, aclaro, muy intenso. Y puede haber vómito, puede haber náusea. Es un dolor que impide la deambulación, por ejemplo. Eso es el cálculo en la vía urinaria. El tratamiento pues va a depender del tamaño, es muy importante, la localización también. Si es un tamaño pequeño, digamos que menor a 6 milímetros, pues puedes manejarlo de forma expectante, esperar que se elimine. Pero en ocasiones ya cuando es un poco más grande o está obstruido o está impactado, pues es necesario otros métodos quirúrgicos. Vamos a hablar de la irrigación de los ureteros. Los ureteros están irrigados, por ejemplo, en la parte superior, vamos a verlo rojo. Fíjense, la parte superior del uretero es irrigado por esta rama. ¿Cómo se llama esta arteria que vemos aquí? Esta arteria se llama arteria renal, entonces, por ahí, arteria renal irriga el extremo superior del uretero, arteria renal. Conforme vamos descendiendo, esta parte central del uretero es irrigada tanto por estos vasos que vemos aquí, son los vasos testiculares en el varón, o los ováricos en la mujer, pero bueno, son los gonadales a final de cuentas. Los vasos gonadales van a darle irrigación del extremo medio, de la porción media del uretero, y fíjense cómo también ramas de la aorta también. Entonces, vamos a ir aorta, abdominal y vasos gonadales. Por ahí se nos escapan unos, de repente las arterias ilíacas dan ramas, ilíacas primitivas. Ya las partes más inferiores, estas partes de irrigación vienen de las arterias ilíacas internas, parte inferior de la arteria ilíaca interna. Entonces, dependiendo del nivel va a ser la irrigación, pero aclaro, estas ramas, cada una de estas ramas que están viendo aquí, llegan al uretero y hay ramas ascendentes y descendentes. Toda rama que llega al uretero da ramas ascendentes y descendentes, de tal manera que forman una anastomosis por toda la longitud del uretero. En caso de que haya una obstrucción, no hay problema. El uretero es un órgano muy vascularizado, nunca va a sufrir un problema ahí de necrosis. Pasemos ahora, ya dijimos la irrigación, arteria renal, parte superior, parte media, aorta abdominal, vasos gonadales y ilíacas primitiva y parte inferior ilíaca interna. Pasemos ahora al drenaje linfático. ¿Por qué es importante el drenaje linfático? Ya dijimos, en caso de una tumoración que pueda llegar a este sitio, la porción superior es drenada del uretero, es igual que el riñón. Los nódulos que dijimos que se llaman paraórticos, que en la otra parte dijimos que los denominamos lumbares, los paraórticos, son llevados por la parte superior. Aquí está, todo esto. La parte media, mucho cuidado, la parte media del riñón, del uretero, perdón, puede llegar a los nódulos ilíacos primitivos. Nódulos ilíacos primitivos. Y la parte inferior del riñón, del uretero, es por los nódulos ilíacos
internos y externos. Internos, sobre todo los internos, pero también los externos. Entonces, pues se van a asociar los vasos prácticamente. Los de la arteria renal son los paraórticos. Los de la arteria ilíaca primitiva, nódulos ilíacos primitivos. Los de la arteria ilíaca interna y externa, nódulos ilíacos internos y externos. O sea, prácticamente son nódulos que están alrededor de los vasos sanguíneos. Aquí como pueden ver. Pasamos ahora, ya después de hablar del drenaje linfático, vamos a hablar ahora, eso fue el drenaje linfático del riñón, pasamos ahora a la inervación, un tema medio complicado. Recordemos que la inervación autónoma de cualquier víscera se divide en un sistema simpático, no estoy escribiendo, simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. El sistema simpático tiene eferencias y aferencias. Las eferencias del sistema simpático ya saben ustedes dónde empiezan. Tiene una primera neurona y una segunda neurona. Esto lo hemos platicado hasta el cansancio. La primera neurona se localiza en la médula espinal, en las astas laterales de la médula espinal, los que forman los nervios esplácnicos, por ejemplo. Estas aferencias, estas neuronas simpáticas preganglionares, hay que acordarse que las vísceras que son inervadas por el abdomen no hacen sinapsis en la cadena simpática. ¿Dónde hacen sinapsis? En estos ganglios que vemos aquí. Estos ganglios, esto es la cadena, pero los ganglios que vemos aquí son los ganglios aórtico-renales. Hay unas ramas aquí, plexos hipogástrico superior e hipogástrico inferior. Entonces, estas son las que dibujé, ahí están las neuronas postganglionares del sistema simpático. Postganglionares del sistema simpático. Este tema de inervación, yo sé que es un poco complicado para todos. Tengo una clase, vamos a hablar una clase de pura inervación del abdomen, donde describimos cada uno de los componentes de la inervación, para que sean pacientes. Ahorita nada más de forma general, ¿dónde hacen sinapsis las fibras simpáticas que inervan el riñón? En tres plexos. Pongamos ahí los tres plexos. Plexo hipogástrico, hay uno superior y uno inferior. Ponen ahí superior e inferior, luego les digo cuáles son. Y tenemos un plexo que se llama plexo aórtico renal. Aórtico renal. Ahí hacen sinapsis esas fibras. Los niveles medulares de esos nervios son los de T11 a L3. T11 a L3. Esto es importante, a veces hasta L2, porque estos son los dermatomas que se refieren cuando hay un dolor del uretero. El dolor del uretero son los dermatomas de T11, que son la parte baja de las costillas y van por todo el abdomen hacia la región inguinal. Las aferencias suelen ser nociceptivas, como les digo. Esta es por alguna irritación del uretero. El parasimpático también tiene sus eferencias. Las eferencias del parasimpático, acuérdense, el parasimpático es el sistema craneosacro, o vienes de pares craneales o vienes del sistema pélvico, de los niveles medulares. Es ahí precisamente donde se origina la información parasimpática del uretero. Claro, habrá algunas fibras vagales, por supuesto, pero la mayor parte son de los niveles de S2 S4. Ahí llega el sistema parasimpático. ¿Qué hace? Recuerden que el uretero, claro, el uretero posee un sistema intrínseco. Se le llama el marcapasos intrínseco del uretero. ¿Qué significa? Que el uretero, la pared tiene su propia capacidad de peristalsis. El uretero tiene peristalsis, aunque no es una víscera como el intestino, pero es una víscera hueca. Tiene peristalsis para que esté circulando la orina, pero esta peristalsis es regulada por los sistemas simpático y parasimpático. En el caso del parasimpático estimula la micción. Y las aferencias responden a estímulos de distensión. Muy bien. Estos son los componentes de la inervación del uretero. Como quiera, lo explicaremos mucho más a fondo en el tema de inervación de abdomen, para que seas paciente con esto de la inervación.
Pasamos ahora al cáncer del tracto urinario. A ver, el cáncer del tracto urinario, vamos a pasarnos al cuadro clínico. Hay una triada, la triada del cáncer renal. ¿Cuál es la triada? Es una masa renal, masa lumbar, dolor lumbar y hematuria. Si un paciente llega sangrando orina, dolor lumbar y con masa, podemos pensar en un cáncer. La causa más común de hematuria son infecciones, pero en pacientes ya ancianos hay que considerar también la causa neoplásica. Vean el tumor. En los tumores del cáncer del riñón suelen originarse de células renales, los más comunes, de células renales. Es el origen histológico, el origen histopatológico. Entonces, estas células vienen de los túbulos renales. Estas células se van a diseminar por la vena renal, llegan a la vena cava inferior, y si llegan a la vena cava inferior, pongan ahí, llegan a la aurícula derecha. A la aurícula derecha. Llegan a la aurícula derecha del corazón. Entonces, si tú algún día encuentras un tumor en el corazón, es muy raro que el corazón tenga tumores primarios malignos. Hay tumores como los mixomas auriculares que son benignos, que también son raros de hecho, pero si llegas a encontrar alguna vez un cáncer en el corazón, tienes que pensar que son metástasis de otro lugar. Y el sitio más común de metástasis en el corazón viene del riñón, son cánceres del riñón. ¿Cómo llegaron del riñón al corazón? Por medio de la vena renal izquierda, la vena renal, cualquier vena renal que llegó a la cava, y la cava llega al corazón directamente. Mucho cuidado aquí. Pasemos ahora a la exploración del tracto urinario. Hay dos estudios para explorar el tracto urinario. Tenemos la urografía excretora. La urografía excretora, y también tenemos el ultrasonido renal. En la urografía excretora tenemos un medio de contraste. Medio de contraste, hay que aclarar que es yodado, de yodo. Y este yodo va a pintar todas las vías urinarias como se ve en esta imagen. Fíjate cómo pinta las cálices mayores, las cálices menores, los ureteros y la vejiga, prácticamente. Este estudio, mucho cuidado porque el yodo es nefrotóxico. Entonces, los pacientes que tengan insuficiencia renal o bien que sean alérgicos, no alérgicos, pueden desencadenar una respuesta severa. El ultrasonido es un estudio menos invasivo, y nos permite evaluar la anatomía del tamaño del riñón, los ureteros y ver la pelvis renal sobre todo. La pelvis renal. Aquí podemos ver si la pelvis renal, por ejemplo, está dilatada. Si la pelvis renal está dilatada, a lo mejor el paciente tiene una hidronefrosis porque hay una obstrucción del orinario. Muy bien. Con esto acabamos la clase de ureteros. Espero te haya gustado, espero te haya servido. Y pues nos vemos mañana en la clase que sí, que es irrigación.